Millonario vio algo imposible en el nacimiento del bebé y quedó en shock. Era un día como cualquier otro en la vida de Mariana. Con 36 años, había enfrentado más de una década de tratamientos, frustraciones y lágrimas por la infertilidad. La sensación de que su sueño de ser madre se desvanecía ante sus ojos era constante. Sin embargo, esa mañana el test de embarazo daba una noticia que cambiaría su vida por completo: positivo. Una mezcla de alegría y miedo se apoderó de ella, un nuevo capítulo se abría, pero el eco de las sombras del pasado seguía resonando en su mente. La ecografía estaba programada para el día siguiente. Las paredes del consultorio del médico estaban adornadas con imágenes de bebés sonriendo, pero el corazón de Mariana latía con fuerza, atrapado entre el miedo y la esperanza. Cuando el sonido del ultrasonido llenó la habitación, todo parecía posible hasta que apareció su visión. Valentina, una niña pequeña con una mirada intensa, apareció de la nada, como un espejismo. Su presencia llenó el aire con un frío escalofriante, y Mariana no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. «Ese bebé no es tuyo», dijo Valentina con una voz enérgica, casi como un susurro que parecía elevarse sobre el zumbido de la máquina. Mariana sintió que el corazón se le salía del pecho. «Es de tu hermano», continuó la niña, sonriendo con una mezcla de tristeza y determinación. La revelación la golpeó como un puño: su hermano fallecido en un accidente hacía años. El nudo en su garganta apretaba, como una soga. Era posible que Mateo, el bebé que anhelaba, tuviera un vínculo tan oscuro. Valentina prometió regresar para proteger al bebé, dejando a Mariana sumida en un torbellino de emociones. El día del parto llegó. El hospital, ese lugar que tantas veces había visitado con la esperanza de escuchar el llanto de un niño, ahora era un laberinto de luces y sonidos. Al nacer Mateo, la felicidad de Mariana se mezcló con un terror indescriptible. Cuando lo sostuvo en sus brazos, la visión de Valentina regresó con fuerza, y su corazón se detuvo al notar que el pequeño tenía una cicatriz debajo del ojo izquierdo, exactamente igual a la de la niña. Era un aviso. La conexión entre ellos se sentía tangible, como si el destino estuviera jugando con sus vidas. Mariana trató de adaptarse a su nuevo papel como madre, con el cariño por Mateo creciendo a cada instante. Pero Valentina, la niña misteriosa, aparecía en momentos inesperados. Su intuición parecía sobrehumana. Una tarde, cuando Mateo se atragantó con un trozo de comida, Valentina apareció y con agilidad sorprendente lo ayudó. Era un acto casi sobrenatural, haciendo que Mariana no pudiera ignorar la idea de que había algo más que solo casualidad entre ellas. A medida que pasaron los años, Mariana decidió adoptar a Valentina formalmente. Ambas se convirtieron en familia, aunque la sombra del pasado siempre permanecía. Cada vez que miraba a Valentina, sentía que había una verdad no dicha entre ellas, un secreto que resonaba en su hogar. 20 años después, la vida parecía haber encontrado su ritmo. Un día, mientras ordenaba viejas cajas, Mariana se topó con un diario. Su contenido la llevó a reflexionar sobre todo lo que había vivido: el amor, la pérdida y esa conexión que desafiaba los límites de la vida y la muerte. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Era Valentina un mero eco del pasado o había un misterio más profundo que conectar sus almas? La inquietud crecía en su pecho. «Hey, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Era un día como cualquier otro en la vida de Mariana. A sus 36 años, había pasado más de una década lidiando con tratamientos, frustraciones y lágrimas por la infertilidad. La sensación de que su sueño de ser madre se desvanecía ante sus ojos era constante. Pero esa mañana, el test de embarazo le dio una noticia impactante: positivo. Una mezcla de alegría y miedo la invadió. Un nuevo capítulo se abría, pero las sombras del pasado aún la acechaban. La ecografía estaba programada para el día siguiente. Las paredes del consultorio del médico estaban decoradas con imágenes de bebés sonriendo, pero el corazón de Mariana latía con fuerza, atrapado entre la ansiedad y la esperanza. Cuando el sonido del ultrasonido llenó la habitación, todo parecía posible hasta que apareció su visión. Valentina, una niña pequeña con una mirada profunda, apareció de la nada como un espejismo. Su presencia llenó el aire con un frío escalofriante y un temblor recorrió la espalda de Mariana.
Ese bebé no es tuyo, dijo Valentina en un susurro casi enérgico, como si sus palabras pudieran cortar el aire. Mariana sintió que el corazón se le salía del pecho. Es de tu hermano, continuó la niña, sonriendo con una mezcla de tristeza y determinación. La revelación la golpeó como un puño. Su hermano, fallecido en un accidente años atrás. El nudo en su garganta era como una soga. Era posible que Mateo, el bebé que tanto anhelaba, tuviera un vínculo tan oscuro. Valentina prometió que volvería para proteger al bebé y Mariana quedó atrapada en un torbellino de emociones. El día del parto llegó. El hospital, un lugar que tantas veces había visitado con la esperanza de escuchar el llanto de un niño, ahora se sentía como un laberinto de luces y sonidos. Cuando Mateo nació, la felicidad de Mariana se mezcló con un terror indescriptible. Cuando lo sostuvo en sus brazos, la visión de Valentina regresó con fuerza y su corazón se detuvo al notar que el pequeño tenía una cicatriz debajo del ojo izquierdo, igual a la de la niña. Era un aviso. La conexión entre ellos era tan palpable que Mariana sentía que el destino jugaba con sus vidas. Mientras intentaba adaptarse a su nuevo papel como madre, el cariño por Mateo crecía a cada instante. Pero Valentina seguía apareciendo en momentos inesperados. Una tarde, cuando Mateo se atragantó con un trozo de comida, Valentina apareció y con una agilidad sorprendente lo ayudó. Fue un acto casi sobrenatural y el pensamiento de que había algo más que pura casualidad entre ellas no pudo ser ignorado. Con el paso de los años, Mariana decidió adoptar a Valentina de forma oficial. Ambas se convirtieron en familia, aunque la sombra del pasado jamás se alejó del todo. Cada vez que miraba a Valentina, sentía que había una verdad no contada entre ellas, un secreto que resonaba en su hogar. 20 años después, la vida se había estabilizado. Un día, mientras organizaba viejas cajas, Mariana encontró un diario. Al leerlo, recordó todo lo que había vivido, el amor, la pérdida y esa conexión que desafiaba las fronteras de la vida y la muerte. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Era Valentina solo un eco del pasado o había un misterio más profundo que unía sus almas? La inquietud creció en su pecho. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene, y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. 20 años después, la vida se había estabilizado. Un día, mientras ordenaba viejas cajas, Mariana encontró un diario. Al leerlo, recordó todo lo que había vivido, el amor, la pérdida y esa conexión que desafiaba las fronteras de la vida y la muerte. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Era Valentina solo un eco del pasado o había un misterio más profundo que unía sus almas? La inquietud creció en su pecho. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en la casa. Mariana dejó caer el diario al suelo. Valentina, su hija adoptiva, aparecía en el pasillo con los ojos desorbitados. Mateo. Mateo se ha caído. La voz de Valentina temblaba y Mariana sintió que su corazón se detenía. Sin pensar, corrió hacia el cuarto de Mateo. La puerta estaba entreabierta y la imagen que encontró la dejó paralizada. Su hijo yacía en el suelo, con una herida en la cabeza, sangre brotando de un corte feo. El caos explotó en su mente mientras se lanzaba hacia él. «Mateo, Dios mío». Su voz temblaba, la presión en su pecho era abrumadora. Valentina se agachó junto a ella, incapaz de contener las lágrimas. La niña que había sido un faro en la vida de Mariana ahora era una sombra distante en su mundo. Mariana revisó a Mateo buscando signos de vida mientras el tiempo se despoblaba de sentido. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!», gritó, su voz resonando en la angustia de la habitación. Los minutos se sentían como horas. Cuando llegó la ambulancia, la tensión era palpable. Mariana no podía dejar de mirar a Valentina. Su expresión cambiaba de terror a preocupación, algo en su mirada parecía ocultar un secreto. ¿Qué estaba pasando? No era solo el accidente de Mateo lo que la inquietaba. Algo más estaba sucediendo, algo profundo y oscuro que Mariana no lograba comprender. Finalmente, Mateo fue llevado al hospital. Mariana respiró profundamente, su mente dividida entre el alivio de que estaba en manos de médicos y la tormenta de emociones que la abrumaba. Valentina, a su lado, aún temblaba. «¿Qué le pasó realmente?», preguntó Mariana, su voz temblorosa. «¿Sabías que esto iba a pasar?». Valentina miró al suelo, su pequeño cuerpo tenso. «No lo sabía. Pero hay algo que debes saber».
Su voz se desvaneció en un murmullo, como si las palabras estuvieran atoradas en su garganta. Mariana sintió una punzada en el estómago. Valentina, dímelo. Por favor, la niña respiró hondo, como si estuviera lidiando con un gran peso. Mateo es especial, Mariana. Se supone que debo cuidar de él. Hay algo en su sangre que... No es normal. El mundo de Mariana se detuvo. Todo lo que creía saber sobre su hijo se tambaleaba. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella. Tu hermano. Mateo no es solo tú. Hijo, es parte de mí también. Las palabras caían sobre Mariana como piedras. ¿Qué dices? El nudo en su garganta se convirtió en una trampa. El eco de Valentina retumbaba en su mente. Todo lo que había vivido, todas las conexiones, los sueños compartidos, eran un engaño. La verdad estaba allí, bullendo como un volcán a punto de estallar. Mariana no podía procesar la revelación y, sin embargo, la realidad la golpeaba con una fuerza implacable. Valentina continuó: no soy solo una niña. Vine porque había que protegerlo. Mateo tiene un destino y no podemos ignorarlo. Con esas palabras, Mariana se sintió despojada de todo sentido de seguridad que había estado construyendo realmente. La conexión entre ellos era más profunda de lo que jamás había imaginado. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué Mateo? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino. La angustia la invadió, la luz se desvanecía, dejando solo incertidumbre. La familia que había formado estaba a punto de desmoronarse. Solo el tiempo lo diría. Mariana se quedó paralizada. Las palabras de Valentina eran como un eco aterrador. Mateo es especial. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la ambulancia se llevó a su hijo, pero cada segundo se sentía como un año. Su mente daba vueltas. Necesitaba respuestas. ¿Qué quieres decir con que Mateo tiene un destino? Es solo un niño, gritó enojada y asustada. Valentina la miró con ojos grandes, llenos de una sabiduría inquietante. No solo un niño, Mariana, hay cosas que no sabes, cosas que no puedo explicarte aquí, dijo Valentina, su voz temblando como una hoja en un viento feroz. Es más que nuestra familia, es una cuestión de vida o muerte. Justo cuando las palabras de Valentina caían pesadas entre ellas, un grito desgarrador resonó otra vez. Este no era un grito cualquiera. Venía del exterior del pasillo del hospital. Mariana sintió una punzada de terror en su pecho. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz ahora casi un susurro. Valentina se puso de pie de un salto, aterrada. No, no puede ser. En un instante corrió hacia la puerta, su pequeño cuerpo zigzagueando entre los pacientes y el personal médico. Mariana la siguió, sintiendo cómo el miedo estaba comenzando a transformarse en pánico. Al atravesar la puerta, un caos indescriptible les dio la bienvenida. Un grupo de personas estaba reunido. Cerca de la entrada de urgencias, gritos y murmullos llenaban el aire pesado. Mariana pudo distinguir una figura en el suelo, un hombre con una chaqueta negra, inmóvil, acurrucado. A su lado, una bolsa de plástico con objetos dentro que se dejaban entrever, un frasco roto y un destello de algo metálico que al mirarlo de cerca era una pistola. No, gritó Mariana, y el mundo pareció parar a su alrededor. La policía llegó corriendo y bloqueó el acceso, mientras un médico intentaba reanimar al hombre. Valentina, pálida como la luna, se cubrió la boca con ambas manos. El pánico se fue desbordando en su interior. Mariana, no podemos estar aquí, dijo Valentina, su voz un susurro urgente. Se siente mal, algo está mal, pero Mariana no podía despegar los ojos. De la escena, algo dentro de ella decía que había más de lo que parecía. Se acercó empujando entre la multitud. Allí estaba el hombre y de repente sintió un golpe de reconocimiento. Era su hermano. Mateo, su pequeño, había estado bajo la sombra de su fallecido hermano toda su vida. Pero ¿qué había pasado? La confusión la abrazó. Mateo, gritó, esperando que el simple acto de llamar a su hijo lo hiciera aparecer. Pero sabiendo en su interior que no podía, que su hijo estaba en otra parte, probablemente bajo cuidados intensivos, luchando por su vida. La verdad se volvía más oscura. Una mujer en la multitud gritó: «Él no es quien crees, es de ellos». Las palabras chocaron en el aire como relámpagos. El murmullo en la multitud se intensificó, pero Mariana no pudo concentrarse. Se giró hacia Valentina. «¿Sabías que esto iba a pasar? ¿Quién era él? ¿Por qué está aquí?» El miedo la consumía. «Es solo un hombre, Mariana», Valentina respondió, sus ojos llenos de lágrimas, «pero su conexión es más que sangre, es más cercana de lo que piensas». Las palabras de la niña eran un rompecabezas que ni ella podía entender. En ese momento, la realidad se desmoronaba a su alrededor. No había un refugio, nadie en quien apoyarse. Valentina, su faro de esperanza, parecía tan confusa como ella. Mariana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La conexión de su familia se comenzaba a romper, hilos invisibles desgastándose. ¿Qué significaba todo esto? ¿Acaso Mateo estaba realmente en peligro? La escena
se volvió más caótica. Gritos y cuerpos se deslizaban por todos lados. Últimamente, todo lo que había sido su mundo se había tornado en un laberinto de sombras y secretos. Mientras el hombre yacía en el suelo, la realidad de su propia vida estaba volviendo a reescribirse. Y cuando su mirada se encontró con la de Valentina, sintió un escalofrío helado. Tal vez esa conexión secreta no solo unía a Mateo con el hermano muerto, sino también a ella. La incertidumbre abrumadora devoraba el aire a su alrededor. El sonido de una sirena se aproximaba. Marina sabía que el caos no había hecho más que empezar, que todo lo que creía saber estaba a punto de ser desmantelado. ¿Qué vendría después? La inquietud crecía y con ello las preguntas sin respuestas. Mariana se quedó paralizada. Las palabras de Valentina eran como un eco aterrador. Mateo es especial. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la ambulancia se llevó a su hijo, pero cada segundo se sentía como un año. Su mente daba vueltas, necesitaba respuestas. ¿Qué quieres decir con que Mateo tiene un destino? Es solo un niño, gritó enojada y asustada. Valentina la miró con ojos grandes, llenos de una sabiduría inquietante. No solo un niño, Mariana, hay cosas que no sabes, cosas que no puedo explicarte aquí, dijo Valentina, su voz temblando como una hoja en un viento feroz. Es más que nuestra familia, es una cuestión de vida o muerte. Justo cuando las palabras de Valentina caían pesadas entre ellas, un grito desgarrador resonó otra vez. Este no era un grito cualquiera. Venía del exterior del pasillo del hospital. Mariana sintió una punzada de terror en su pecho. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz ahora casi un susurro. Valentina se puso de pie de un salto, aterrada. No, no puede ser. En un instante corrió hacia la puerta, su pequeño cuerpo zigzagueando entre los pacientes y el personal médico. Mariana la siguió, sintiendo cómo el miedo estaba comenzando a transformarse en pánico. Al atravesar la puerta, un caos indescriptible les dio la bienvenida. Un grupo de personas estaba reunido cerca de la entrada de urgencias. Gritos y murmullos llenaban el aire pesado. Mariana pudo distinguir una figura en el suelo, un hombre con una chaqueta negra, inmóvil, acurrucado. A su lado, una bolsa de plástico con objetos, dentro que se dejaban entrever, un frasco roto y un destello de algo metálico que al mirarlo de cerca era una pistola. ¡No!, gritó Mariana, y el mundo pareció parar a su alrededor. La policía llegó corriendo y bloqueó el acceso, mientras un médico intentaba reanimar al hombre. Valentina, pálida como la luna, se cubrió la boca con ambas manos. El pánico se fue desbordando en su interior. «Mariana, no podemos estar aquí», dijo Valentina, su voz un susurro urgente. «Se siente mal». Algo está mal, pero Mariana no podía despegar los ojos de la escena. Algo dentro de ella decía que había más de lo que parecía. Se acercó, empujando entre la multitud. Allí estaba el hombre y de repente sintió un golpe de reconocimiento. Era su hermano. Mateo, su pequeño, había estado bajo la sombra de su fallecido hermano toda su vida. Pero, ¿qué había pasado? La confusión la abrazó. «Mateo», gritó, esperando que el simple acto de llamar a su hijo lo hiciera aparecer. Pero sabiendo en su interior que no podía, que su hijo estaba en otra parte, probablemente bajo cuidados intensivos, luchando por su vida. La verdad se volvía más oscura. Una mujer en la multitud gritó: «Él no es quien crees, es de ellos». Las palabras chocaron en el aire como relámpagos. El murmullo en la multitud se intensificó, pero Mariana no pudo concentrarse. Se giró hacia Valentina. «¿Sabías que esto iba a pasar? ¿Quién era él? ¿Por qué está aquí?» El miedo la consumía. Valentina miró a su alrededor, su rostro demacrado. «No solo es un hombre, Mariana», dijo, sus palabras saliendo entre susurros. «Él es el receptor. Se supone que Mateo no debería existir, la conexión. Es más oscura de lo que piensas». Mariana sintió un escalofrío que recorría su espalda. «¿Receptor? ¿De qué hablas?» Su voz era apenas más que un susurro, una mezcla de incredulidad y terror. La multitud miraba, atenta a su conversación, como si fueran protagonistas de un drama que se desmoronaba ante sus ojos. Valentina tragó saliva, sus ojos llenos de lágrimas. «Eso que has sentido, nuestra conexión, no es solo amor, es poder, el poder de la herencia, de lo que tu hermano dejó atrás. Si Mateo vive, tú también tienes que elegir, o Mateo, o el misterio que nos persigue». Mariana se tambaleó todo. Lo que había conocido estaba a punto de estallar. Esa relación nacida del amor ahora se transformaba en un juego de oscuridad. ¿Qué significa eso? «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó, su voz crispada por el pánico. «Porque no sabía lo que era». Valentina respondió temblando. «Pero desde que naciste ha habido un objetivo, Mariana. Mateo es el último hilo que sostiene todo.
¿Y ellos? Valentina señaló a la multitud, y Mariana sintió cómo el sudor le brotaba en la frente. Las miradas de los demás se tambaleaban entre la horrorosa curiosidad y la culpa. Tienen que tomar decisiones y nosotros estamos en el medio. La sirena de ambulancia resonó más cerca, pero Mariana no podía escuchar nada más. El tiempo se congeló y sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Es este el precio de ser madre, de vivir un sueño? En ese instante el hombre en el suelo comenzó a moverse. Mariana dio un paso hacia atrás, ojos desorbitados. No puede ser. Unos ojos vacíos se abrieron y la voz del hombre familiar resonó en su cabeza. Mariana, tenemos que hablar. El caos se volvió ensordecedor. Las revelaciones retumbaban en su mente mientras la multitud se disolvía a su alrededor. La línea entre lo real y lo milagroso se desdibujaba. ¿Qué más ocultas, Valentina? ¿Qué masa en juego? La incertidumbre la envolvía y con ella el miedo de perder todo lo que había construido, todo lo que amaba. Mientras el hombre se incorporaba, con un brillo extraño en sus ojos, Mariana supo que nada volvería a ser igual. Mariana se quedó paralizada. Las palabras del hombre la atravesaron como una navaja afilada. «Mariana, tenemos que hablar». Su voz era un eco familiar, pero en verdad ya no lo era. Era el hermano que nunca conoció. El hombre que creía muerto se levantaba del suelo con una fuerza sorprendente. Su chaqueta negra estaba cubierta de polvo y su mirada clara brillaba con un resplandor extraño. No había forma de que esto estuviera pasando. «Mateo no está muerto», pronunció el hombre entre jadeos, como si cada sílaba le costara esfuerzo. Mariana sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Cada latido de su corazón era un golpe sordo en su pecho. «¿Qué estás diciendo?». La pregunta salió de sus labios, temblorosa y confusa. No, solo se estaba enfrentando a la figura de su hermano. Había reescrito su propia historia en un instante. Valentina a su lado funcionaba como un yelmo que hacía eco de su incredulidad. Él es parte de algo más grande, continuó el hermano, sin mirarla directamente. Estamos en medio de un juego mucho más oscuro de lo que imaginas. Y lo que has creado, Mariana, tiene consecuencias. Su mente giraba frenéticamente. ¿Consecuencias? Su hijo y su vida estaban en peligro, y este hombre traía respuestas que no quería escuchar. ¿Qué estás originando? Mariana apenas logró articular las palabras, sintiendo cómo el pánico comenzaba a subir por su garganta. La mirada de Valentina se volvió intensa y en ella había un matiz de reconocimiento y miedo que resonaba con sus propias emociones. Mateo tiene una conexión que no logramos entender, algo que el pasado dejó atrás y que deberíamos haber protegido. Pero no lo hicimos, dijo su hermano con voz temblorosa, como si el peso de un secreto enorme se descargara sobre él. Tú eres la clave, Mariana, todo gira en torno a ti. Antes de que pudiera procesar eso, se desató el caos. Con un estallido de gritos, la multitud en el pasillo comenzó a acercarse, empujando a Mariana. Todo lo que conocía se sentía en peligro. De repente un fuerte estallido resonó. «¡Al suelo!», gritó alguien en la distancia. La gente comenzó a correr y en un instante el lugar se convirtió en un campo de batalla. Las luces del hospital parpadeaban y la confusión se apoderó del aire. «¿Qué está pasando?», gritó Mariana mientras su corazón latía desbocado. Las sirenas ya no eran una advertencia, eran un presagio de algo aterrador. La súbita conciencia de que había un tiroteo fuera del área de emergencias corrió como pólvora. «Valentina, ven». Mariana apenas pudo gritar, su mente llenándose de imágenes de Mateo, solitario, en una cama de hospital. «Tenemos que irnos». Pero Valentina miraba hacia su hermano con horror. «Él es», la niña dudó, la angustia reflejada en su pequeño rostro. «Él es el vínculo». El hombre la miró con desesperación y asintió lentamente. Esa mirada era un grito silencioso, como si ambos conocieran más de lo que Mariana jamás podría imaginar. El caos se intensificó. Las luces titilaban y el eco de los gritos resonaba más allá de la puerta. De repente, un ruido ensordecedor estalló contra los muros. «¡Atrás!», alguien gritó y Mariana ya no sabía cuál era la salida. Su cuerpo se movía por instinto, jalando a Valentina detrás de ella. «Mateo, es por él». La desesperación inyectó adrenalina en sus venas. Pero cuando finalmente logró abrir la puerta, un hombre con un arma se filtró en su camino. Su mirada era fría y decidida. Antes de que pudiera reaccionar, el tiempo pareció detenerse. «¡No la toques!». El hermano de Mariana se interpuso y el ambiente se vuelve un torbellino. Las balas volaban y la incertidumbre llenaba la habitación. Sin saber quién estaba del lado de quién, la vida de Mariana pendía de un hilo. En ese instante, todo lo que había sentido se volvió un eco de confusión y terror.
¿Quién era su hermano realmente? ¿Era un salvador o parte del problema? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera sombría. Su familia ya no era solo su refugio, era el epicentro de un horror desatado. Un grito aterrador estalló en el aire. Las caras llenas de miedo, el sonido del caos y el dolor se entrelazaban en un caos. Mariana se encontró mirando a Valentina, cuya expresión denunciaba la tragedia que estaba a punto de desatarse. ¿Qué has traído a este mundo, Mariana?, resonaba la voz de su hermano, mientras el caos se desplomaba alrededor. El pasado nunca muere, solo espera el momento para regresar, y ahora todo está en peligro. Las palabras la golpearon como una onda de choque, y mientras el tiempo se volvía denso, supo que este era solo el comienzo. El destino que había intentado evitar ahora estaba más presente que nunca. ¿Cómo podría sobrevivir a esto? ¿A quién podría confiar en un mundo donde todo lo que amaba estaba en juego? El misterio se hacía más profundo y la verdad desgarradora. La vida de Mariana estaba a punto de cambiar para siempre. La sirena de la ambulancia seguía resonando en su cabeza, pero no había más respuestas, solo preguntas. Mariana se quedó paralizada. Las palabras del hombre la atravesaron como una navaja afilada. «Mariana, tenemos que hablar». Su voz era un eco familiar, pero ya nada en su vida parecía familiar. Mientras el hermano se incorporaba lentamente, sus ojos brillaban con un resplandor extraño y una intensidad perturbadora. «Mateo no está muerto», pronunció con dificultad, como si cada palabra fuera un peso sobre él. El espacio a su alrededor parecía encogerse. Mariana sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. Cada pulso era un recordatorio de la vida que creía perder. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad la aturdía. No podía ser posible. El caos a su alrededor se intensificaba. Esa sensación de que el suelo se desmoronaba bajo sus pies la asfixiaba. Si su hermano estaba aquí, si Mateo no estaba muerto. ¿Qué significaba todo esto? «Él está en medio de algo mucho más grande», continuó el hermano, cada sílaba marcada por la urgencia. «Estamos lidiando con fuerzas que no puedes comprender, Mariana. Algo que dejé atrás y que ahora vuelve para reclamar lo que le pertenece». Las palabras de aquel hombre la envolvieron y el pánico comenzó a transformarse en desesperación. «¿Qué quieres decir que le pertenece?». ¿A quién? La multitud a su alrededor, ahora desbordada de caos, se desvanecía en el murmullo de sus pensamientos. «Mateo es especial, Mariana, no solo un niño». «Es la clave», dijo, su voz empujando a Mariana a un abismo oscuro. «Su sangre es importante y hay quienes lo desean. Han venido por él». El eco de su hermano reverberó y cada palabra dejó una marca desgarradora en su corazón. Justo en ese momento, la escena se tornó aún más trágica. Un fuerte estallido resonó a su alrededor. La multitud se dispersó como hojas arrastradas por viento fuerte. El pánico se desató. Reactivamente, Mariana se abrazó a Valentina, sintiendo que su pequeña mano temblaba. «No, no, no», murmuró Valentina, con ojos desorbitados. «Esto no puede estar pasando». La realidad de lo que se avecinaba caía sobre ellas como un manto de oscuridad. De repente, un grupo de hombres enchaquetados irrumpió en la sala, con una mirada fría y decidida. «Al suelo, nadie se mueve», gritaron. Eran figuras sombrías y agresivas, y Mariana sintió el aliento helado en el pecho. «Por Mateo», gritó su hermano avanzando hacia ellos, pero un disparo resonó seguido de un bang aterrador. Las balas volaron y uno de los hombres cayó al suelo. Era uno de los que habían llegado antes. El grito de la multitud se convirtió en un eco desgarrador. La sala se volvió un campo de guerra. Era un caos indescriptible. Mariana, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se lanzó al suelo, tirando de Valentina con ella. «No mires», le gritó. Las luces titilaban y el sonido de los cuerpos en el suelo resonaban en su mente. Pero algo en la actuación de su hermano la preocupaba. Porque había salido a enfrentar el peligro. «Es parte de ello. Es nuestra única oportunidad», gritó él, su voz retumbando, pero Mariana no le prestaba atención. Su enfoque se mantenía en Valentina. La niña era su candela en medio de la tormenta, pero entonces un giro repentino la dejó sin aliento. «Mariana», bramó su hermano, pero algo en su mirada cambiaba. Había una chispa entre él y los agresores, una conexión. Sudor frío recorrió la frente de Mariana al darse cuenta de que lo indeseable podría ser cierto. ¿Qué demonios había en juego aquí? «Tú no deberías estar aquí, ya te lo había dicho», uno de los hombres exclamó, su voz llena de veneno. Mariana sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Las palabras resonaban en su mente y de repente la verdad se iluminó como un rayo. El mismo hombre lesionado en el suelo, revitalizándose. «Esto es solo el principio, ¿verdad?», susurró el hermano, y Mariana comprendió que ya no solo estaba en juego su vida. Lo que había tomado forma no era solo un enfrentamiento, sino una lucha por la existencia misma.
«Mariana, vámonos», gritó Valentina. La urgencia en su voz convirtió la escena en un torbellino de desesperación. Mientras el caos continuaba a su alrededor, Mariana se dio cuenta de la devastadora conexión entre ellos. Quien creía era su hermano podría ser el verdadero monstruo. Las preguntas abrían profundos agujeros en su mente. ¿Qué era su familia realmente? ¿Qué secretos habían estado escondiendo? Mientras los gritos llenaban la habitación y los ecos de balas resonaban, el destino de Mariana y Mateo seguía siendo un misterio, uno que podría llevar la vida de todos ellos a la ruina. Mariana se quedó paralizada. Las palabras del hombre la atravesaron como una navaja afilada. «Mariana, tenemos que hablar». Su voz era un eco familiar, pero ya nada en su vida parecía familiar. Mientras el hermano se incorporaba lentamente, sus ojos brillaban con un resplandor extraño y una intensidad perturbadora. «Mateo, no está muerto», pronunció con dificultad. Cada palabra parecía costarle esfuerzo. Mariana sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. Cada pulso era un recordatorio de la vida que creía perder. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad la aturdía. No podía ser posible. El caos a su alrededor se intensificaba. Esa sensación de que el suelo se desmoronaba bajo sus pies la asfixiaba. Si su hermano estaba aquí, si Mateo no estaba muerto. ¿Qué significaba todo esto? «Él está en medio de algo mucho más grande», continuó el hermano, cada sílaba marcada por la urgencia. «Estamos lidiando con fuerzas que no puedes comprender, Mariana. Algo que dejé atrás y que ahora vuelve para reclamar lo que le pertenece». Las palabras caían pesadas sobre Mariana y el pánico comenzó a transformarse en desesperación. ¿Qué le pertenece? ¿A quién? La multitud a su alrededor, ahora desbordada de caos, se desvanecía en el murmullo de sus pensamientos. «Mateo es especial, Mariana, no solo un niño. Es la clave», dijo, su voz empujando a Mariana a un abismo oscuro. «Su sangre es importante y hay quienes lo desean. Han venido por él». El eco de su hermano reverberó y cada palabra dejó una marca desgarradora en su corazón. En ese momento, Mariana se dio cuenta de que esto no era solo un enfrentamiento, era una lucha por la existencia misma. «Mariana, vámonos», gritó Valentina. La urgencia en su voz convirtió la escena en un torbellino de desesperación. Mientras el caos continuaba a su alrededor, Mariana se dio cuenta de la devastadora conexión entre ellos. Quien creía que era su hermano podría ser el verdadero monstruo. Las preguntas abrían profundos agujeros en su mente. ¿Qué era su familia realmente? ¿Qué secretos habían estado escondiendo? Mientras los gritos llenaban la habitación y los ecos de balas resonaban, supo que todo su mundo se desmoronaba. «¿Tú eres parte de esto?», balbuceó Mariana, temiendo la respuesta. De repente la figura de su hermano se eclipsó por el horror. Un hombre encapuchado, de pie en el umbral de la puerta, hizo una aparición repentina. Aún más sorprendente fue lo que llevaba en sus manos, un pequeño dossier. Sin previo aviso, lo lanzó hacia el suelo. La carpeta se abrió y las hojas se esparcieron, revelando fotografías, documentos y un diagrama que parecía un árbol genealógico. «Todo está aquí», dijo el encapuchado. Su voz baja hizo eco con una intensidad aterradora. «La verdad sobre Mateo, sobre ti, Mariana». Retratos de personas desconocidas, nombres tachados y un vínculo que conectaba a Mariana con aquellos desaparecidos en el tiempo. Fue como un puñal. Mariana sintió un nudo en la garganta. Ella los miró con horror. ¿Qué era todo esto? «No, esto no puede ser». Su voz, llena de dolor, apenas se elevó por encima del bullicio del caos. «Esto no tiene sentido». Las miradas de la multitud pasaron de la acción a los documentos. Su atención se centraba en la inesperada revelación. «Lo que ha estado oculto durante años está a punto de salir a la luz», agregó el hombre, mientras la presión del ambiente se hacía palpable. «El hijo de tu hermano y tu verdadero papel en todo esto, Mariana, son más grandes de lo que podrías pensar». Todo se sentía como un mal sueño. Cada parte de su ser le decía que tenía que salir de ahí, pero las palabras de ese hombre la ataron a la realidad. La confusión y el pánico sobrepasaron su mente. ¿Por qué estaban haciendo esto? «Mariana, tenemos que irnos ya», gritó Valentina, tirando de su brazo, pero Mariana seguía sin moverse. Su mirada fija en las imágenes como una maldición que no podía deshacer. Su vida entera, cada decisión, cada lágrima, estaba colgando de un hilo y la revelación era como un veneno en su sangre. Y en ese instante un estruendo desgarrador hizo eco en la sala, el sonido aterrador de las puertas del hospital estallando. Más hombres irrumpieron y el caos se desató. Una vez más, balas volaron, la gente cayó y el grito de Valentina quedó ahogado por el tumulto. Mariana sintió su mundo desmoronarse. Todo lo que había tenido sentido ahora era una tormenta de secretos y mentiras. «Valentina», gritó mientras veía a la niña retroceder. Las miradas se cruzaron de nuevo y el miedo retumbó en su pecho.
«No te vayas», susurró Valentina, y en ese momento el hermano de Mariana la empujó hacia adelante, protegiéndola de un segundo disparo. Pero ella, sin comprender, solo podía mirar. La última imagen grabada en su mente fue la del hombre encapuchado levantando su mano, apuntando al hermano. «Tú no deberías estar aquí», resonó una vez más en su cabeza mientras el proyectil impactaba. Todo fue un estallido de oscuridad. El grito quedó atrapado en su garganta, y en un instante el mundo giró, transformando lo que creía saber. Un giro del destino que dejó a Mariana tambaleándose al borde de lo desconocido. ¿Era su hermano el héroe o el villano? ¿Qué más se había ocultado en la oscuridad de su historia familiar? Ella no estaba lista para lo que vendría después. La verdad solo había comenzado a salir a la luz y la tormenta estaba lejos de terminar. Mariana se quedó paralizada. Las palabras del hombre la atravesaron como una navaja afilada. «Mariana, tenemos que hablar». El aire denso se volvió irrespirable. Su hermano, ese que creía muerto, estaba frente a ella y el caos que los rodeaba pareció desvanecerse, pero la intensidad de la mirada de él la hizo estremecerse. «Mateo no está muerto», pronunció con tensión. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo colosal. Mariana sentía que el corazón le latía con fuerza. Necesitaba respuestas, pero cada segundo que pasaba era un puñado de arena que se escurría entre sus dedos. «¿Qué estás diciendo?». Su incredulidad la paralizaba. Todo lo que creía saber, cada aspecto de su vida, comenzó a desmoronarse ante su mirada. La brutal realidad del presente se cernía sobre ella como una sombra aterradora. «Él está en medio de algo mucho más grande», continuó su hermano, el sudor perlándole la frente. «Hay fuerzas que no comprendes, algo que dejé atrás y ahora vuelve para reclamar lo que le pertenece». Su voz era un susurro urgente, sus palabras llenas de una tensión palpable. Mariana sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. «¿Qué le pertenece? ¿A quién?», preguntó. Cada sílaba brotando de su boca estaba cargada de angustia. Entonces un estruendo resonó en el aire. Las puertas del hospital estallaron. Más hombres armados irrumpieron como bestias salvajes. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritaron. La desesperación llenó la sala y la multitud comenzó a dispersarse. El tiempo se detuvo. Su mundo se volvió un caos indescriptible. Mariana abrazó a Valentina, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. El miedo se apoderaba de ellas. «Valentina, tenemos que irnos», gritó, pero los gritos crecieron. Justo en ese momento, el hermano de Mariana se lanzó hacia adelante. «¡Por Mateo!», exclamó, pero algo en su mirada reflejaba una conexión que la asustaba aún más. El encapuchado hizo un gesto brusco. En un instante disparó en dirección al hermano. El eco de la bala resonó y como si el tiempo se detuviera, el hermano cayó al suelo. «¡No!», se escuchó su grito, pero Mariana quedó paralizada. La mirada de su hermano se apagó. «Tú no deberías estar aquí», susurró, mientras una sombra se abalanzaba sobre ellos. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. Las imágenes de su hermano y de todo el terror que lo había rodeado comenzaron a cobrar vida en su mente. «¡Valentina!», gritó, pero la pequeña ya se había alejado, atrapada entre el caos. La sala se convirtió en un campo de batalla. Gritos y disparos retumbaban, y la carrera por la supervivencia era el único pensamiento que dominaba. Pero cuando su mente trataba de asimilar esto, Mariana notó algo en las imágenes desperdigadas en el suelo, entre las fotos y documentos desgarrados. Un retrato en particular la paralizó. Era Mateo, pero había algo más, una imagen de su hermano, joven, sonriendo con el mismo brillo en los ojos que ahora tenía Valentina. Un vínculo profundo que la hizo cuestionar todo. En ese instante la realidad golpeó. «¿Qué es esto?», murmuró mientras recogía la foto. Al darse cuenta, la pregunta se rompía en su pecho. ¿Por qué hay una foto de él con Mateo? La conexión era más fuerte de lo que imaginaba. Era como si parte de un rompecabezas había sido revelado, pero lo que significaba era un verdadero misterio. «Mariana, ellos pueden ver todo», aparecía el encapuchado de nuevo, con una mirada intensa. «Lo que tú no sabes, lo que has tratado de olvidar, es la esencia misma de quién eres». Las palabras retumbaron en su cabeza como un trueno. En ese momento comprendió, no solo estaba tratando de salvar a Mateo, sino que el propio destino de Valentina también estaba en juego. Todo lo que creía saber se desvanecía, y con cada palabra la luz de la verdad comenzaba a brillar, pero era tan oscura que asustaba. «Se acabó el tiempo», dijo el encapuchado. «Si no actúas ahora, perderás a ambos. Tú eres el nexo». Ella sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La revelación fue como un golpe en el estómago. ¿Qué papel jugaba en todo esto? El hilo de la historia que creía entender se destejía completamente, y la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿realmente conocía a su propia familia o había sido engañada por tanto tiempo? El grito desgarrador de Valentina interrumpió su pensamiento. «Mariana, ven». El caos se intensificaba.
Todo lo que había sentido, todo lo que había construido, estaba al borde del abismo. La verdad le daba vueltas y la impotencia la consumía. Estaba realmente lista para enfrentar lo que vendría después. El eco de la bala resonó en la sala, desgarrando el aire. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. El cuerpo de su hermano cayó al suelo y su mirada quedó atrapada en un torbellino de horror y confusión. «¡No!», gritó, su voz rasgada por el dolor mientras avanzaba, pero una mano fuerte la detuvo. Valentina estaba a su lado, temblorosa, los ojos llenos de miedo. «Mariana, debemos irnos», gritó la niña. El caos la rodeaba, el sonido de gritos y disparos se mezclaba en la atmósfera densa y pesada. La realidad era un colapso total. Mateo era un grito que atravesaba la tormenta de su mente. El niño estaba en algún lugar luchando por su vida, pero ahora la figura de su hermano caído la enfrentaba, conectando hilos en su mente. ¿Qué había hecho? ¿Qué era lo que había traído a su vida? Movió su mirada hacia el encapuchado que se mantenía firme. «Dímelo, ¿por qué esto está pasando?», exigió, la rabia y el miedo destilándose en cada palabra. «¿Qué tienes que ver con todo esto?». El encapuchado, con su rostro parcialmente cubierto, dio un paso al frente. «Hay cosas que no puedes entender, pero el destino se ha entrelazado de formas que ni tú ni yo podemos deshacer. Mateo es la clave». Su voz temblaba con una intensidad inquietante. Los hombres armados comenzaron a moverse, el caos chicoteando como un látigo. «Mariana, no tenemos tiempo», insistió Valentina, tirando de su mano. La desesperación comenzó a establecerse, pero de pronto una chispa de determinación prendió el corazón de Mariana. Había algo dentro de ella que la impulsaba a actuar. «No», gritó. «No puedo abandonar a mi familia, no nuevamente». Con un grito de rabia se lanzó hacia el encapuchado. «¡Dame respuestas!». Las miradas entre los hombres se volvieron confusas. Nunca esperaron tal desafío, pero Mariana estaba más allá del miedo, su amor por Mateo y Valentina la impulsaba a seguir luchando. «Ustedes no entienden, voy a salvar a mi hijo». En ese instante una explosión sacudió el suelo y el ruido ensordeció todo. La luz parpadeó antes de apagarse, dejando a todos en la oscuridad. En la penumbra, los murmullos se convirtieron en gritos de pánico. Mariana sintió que la adrenalina fluía, su mente estaba afilada. «Valentina, ven», gritó en la oscuridad, la niña se acercó y juntas buscaron refugio en una esquina. El corazón de Mariana latía con fuerza, tenía que encontrar a Mateo y proteger a Valentina. «Confía en mí», le dijo a la niña, con la voz firme a pesar del miedo que sentía en su pecho. «Juntas lo haremos». El vínculo entre ellas era más fuerte que cualquier oscuridad que intentara separarlas. La luz de la ambulancia filtrándose a través de las ventanas iluminó la escena. «Aquí», gritó una voz del exterior, «estamos aquí para ayudar». Un grupo de paramédicos irrumpió empujando a la multitud. «Mateo». Mariana no podía esperar más. Con decisión salió de la esquina en la que se había escondido. La sala retumbaba. Se abalanzó hacia la salida, arrastrando a Valentina detrás de ella. Mientras corría, el encapuchado la seguía, pero en ese momento de distracción, Mariana sintió una sensación extraña. Como si el aire alrededor de ella la guiara, le dijo que debía seguir. La salida estaba cerca. En su mente las palabras de su hermano retumbaban. «Eres la clave, Mariana, no te rindas». Al salir del hospital encontró a Mateo rodeado de médicos, su pequeño cuerpo lleno de vida mientras luchaba por abrir los ojos. «Mateo», la alivio las inundó. Sin pensarlo, corrió hacia él. Valentina la siguió y juntas se arrodillaron a su lado. «Estamos aquí, campeón, todo va a estar bien», murmulló Mariana mientras las lágrimas caían por sus mejillas. La conexión entre ellas tres se sintió más fuerte que nunca, y aunque la tormenta había sido feroz, ahora había un rayo de esperanza brillando. Por un momento todo parecía posible. Pero al mirar a Valentina, Mariana se dio cuenta de que los desafíos no habían terminado. Había una verdad que aún estaba por descubrir. Un nuevo comienzo estaba en el horizonte, pero el eco de las palabras del encapuchado aún resonaba en su mente. «Mariana, estamos dentro de algo más grande», repitió Valentina, como si flexible ante la situación, comenzando a entrever lo que podría venir. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora estaba unida con su familia, listas para enfrentar cualquier tormenta que se presentara. Sabían que los secretos aún acechaban en las sombras. ¿Qué seguiría después? El misterio permanecía vivo, pulsante, esperando a ser desatado. Antes de dejarte ir, hay algo importante que debes hacer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo.
Y no olvides, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes NIUN segundo M acentuada S para ser parte de nuestra comunidad. Tu participación es fundamental.